Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que como todos los martes puntualmente nos reúne a la mesa familiar para estos temas de interés, de actualidad, que nos preocupan, que nos alertan a todos, pero que es bueno conocerlos y que es bueno hablarlos, ¿no? Bueno, hoy con un tema que por ahí va a ser un poquito complicado hablarlo, pero que es bueno hacerlo para que se sepa, y es lo que se conoce como, bueno, tiene varios nombres, la mayoría lo conoce como el síndrome del COVID prolongado. Síndrome del COVID prolongado, o COVID prolongado, o COVID largo. Esto, en principio, dicho de esta manera, no tendría nada que ver con la enfermedad COVID que un paciente está cursando. Hoy vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de lo que pasa después que una persona ha padecido esto, que ha padecido la enfermedad, que ha transcurrido, que la ha culminado, y que pasado cierto tiempo comienzan a aparecer síntomas. Pero tiene algunas características muy peculiares. Entonces, vamos a dedicar todo el programa de hoy a hablar de esto, que creo que les va a interesar a aquellas personas que han padecido el COVID, tanto a los que estuvieron internados, a los que no tuvieron internados, inclusive a los que han tenido la enfermedad sin haber tenido ningún síntoma, o sea, los que han sido totalmente asintomáticos, que solamente se dieron cuenta que tuvieron la enfermedad porque tuvieron una PCR positiva. Si yo no tuve síntomas, no perdí el olfato, no tuve fiebre, sí, pero tuvo la enfermedad. Entonces está expuesto a esto que vamos a hablar hoy, que es el síndrome del COVID prolongado. Así que, hechas estas consideraciones, vamos a la presentación del programa y ya estamos. Bien, estamos de vuelta y como les decía, vamos a hablar de esto que se conoce, que es muy nuevo, que se conoce como el síndrome post-COVID o COVID prolongado, y que, aunque parezca mentira, puede afectar a varios tipos de pacientes y de personas, ¿no? Primero vamos a intentar definirlo, ¿no es cierto? Definirlo porque uno por ahí piensa que estamos por hablar de la enfermedad COVID. Y no se trata de eso. Vamos a hablar de lo que puede pasar después de la enfermedad, después que el paciente se ha recuperado. Como bien lo definimos acá, el síndrome post-COVID consiste en la persistencia de los signos y síntomas clínicos, ¿no es cierto?, que surgen en un paciente después de padecer la enfermedad de COVID, por más de 3 meses, y en aquellos en los cuales no encontramos otro diagnóstico alternativo. A ver, si intentamos simplificar esto que es una definición, estamos diciendo que una persona que tuvo la enfermedad, que tuvo COVID, y que a lo mejor estuvo internado en una terapia intensiva y que estuvo en un respirador y que gracias a Dios pudo recuperarse, o una persona que estuvo internado, no entró en un respirador y logró sobrepasar la enfermedad, o en un paciente que tuvo COVID, pero que tuvo lo que fue oligosintomático, o sea, tuvo pocos síntomas, entonces fue a los controles o lo llamaban por teléfono y le decían, no, usted no tiene todavía
no tiene motivos para internarse, podemos esperar un poco, es preferible que se quede en su casa y se controle allí, y ante la necesidad, bueno, se internaría. O sea, el que cursó la enfermedad con algunos síntomas, pero la pudo cursar en su casa. Tercer posibilidad. Y la cuarta, como les decía recién, es el paciente que se hisopó porque tuvo ganas, porque estuvo en contacto con una persona que tenía COVID, porque en el grupo de trabajo o en la familia hubo alguien con COVID, y entonces se encontró con una PCR positiva. Obviamente que eso implica tener la enfermedad, pero no tuvo ningún síntoma. Se aisló en ese momento, eran 14 días, después lo bajamos a 10, y durante esos 14 días se le dio de alta porque estaba totalmente asintomático. O sea, los 4 casos que le nombré, el que estuvo respirado y pudo salir de un respirador, el que estuvo internado sin respirador, el que estuvo aislado en su casa durante 14, 15, 20 días porque tenía algunos síntomas que no eran muy importantes, pero los tenía, y el que no tenía ningún síntoma, pero que tuvo que cumplir esa cuarentena, ese aislamiento obligatorio en su casa, porque al tener la enfermedad, a pesar de no tener síntomas, la podía contagiar. Hasta que llega un momento que se le da el alta a cualquiera de estos 4 pacientes. Y el paciente entra en un estado de probable o evidente bienestar, y sin embargo, se encuentra con que a los 2 o 3 meses comienza a presentar síntomas, inclusive ese paciente que nunca tuvo síntomas. Y esos síntomas persisten por 1 mes, 2 meses, 3 meses, a lo mejor no requieren, o sí, una nueva internación, no porque se volvieron a enfermar de COVID, sino por los síntomas que están presentando. Y estos síntomas pueden hacerse crónicos. Quiere decir que ellas se empiezan a comportar como lo que llamamos en medicina como una secuela, ¿no? Entonces es como la continuación de la enfermedad, el COVID largo, el COVID prolongado o el síndrome post-COVID. Ya no tengo más la enfermedad, pero me quedaron síntomas de los cuales va a ser muy difícil desprenderme totalmente. Y probablemente durante meses o más de 1 año, hasta ahora no sabemos bien, continúe presentando los mismos síntomas. Esto es lo que se conoce como el síndrome post-COVID, o sea, posterior al COVID, ¿no? Bien, sabemos que gran parte, ¿no es cierto?, de las personas que padecen COVID superan el cuadro sin complicaciones, gran parte. Uno dice, pero ¿cómo si afectó a tanta gente y se murió tanta gente? Pero no se olviden que vivimos en un mundo que tiene más de 7.000 millones de personas, más de 7.000 millones de habitantes, 7.000, de los cuales se calcula que aproximadamente 4,5 millones han fallecido. Muchos más, por supuesto, han padecido la enfermedad. Estos son los que han fallecido en todo el mundo. Es más, hay gente que habla de que hasta podrían llegar a los 9 o 10 millones de personas fallecidas, porque siempre vamos contando desde atrás. Y en nuestro caso sí, hablamos de más de 112.000 muertos en la República Argentina. Si uno lo pone en el contexto de 112.000 muertos en 7.000 millones de habitantes, diría, uy, qué poco. Pero lamentablemente son más de 100.000 muertes que han ocurrido, ¿no es cierto? Y en otros países incluso han ocurrido mayor cantidad de casos. De allí la importancia de que tanta gente pueda presentar después lo que se llama el síndrome post-COVID, al punto tal que en países más avanzados, más desarrollados que el nuestro, se están desarrollando centros que se van a especializar exclusivamente en el síndrome post-COVID, o sea, hospitales de altísima complejidad, Canadá,
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, el Reino Unido, Suecia, ya están instalando hospitales para atender a estos pacientes que han padecido el COVID. Los que tengan el COVID, si es que persiste en el tiempo, irán a los hospitales preparados para COVID. Los que tengan el síndrome post-COVID irán a estos hospitales porque difícilmente sean internados, o por lo menos no la mayoría, pero deberán someterse a controles y estudios muy estrictos que demandarán que los médicos se preparen y se estén preparando en este momento y conociendo más esta enfermedad y estas secuelas de la enfermedad para poder así atender esa gran demanda que va a venir, que no la vamos a ver ahora, pero sí probablemente en los próximos meses o inclusive en los próximos años. Por eso es que se le está dando tanta importancia a lo que es el síndrome post-COVID y ya están equipos preparados para atender a esta gente. Hoy nosotros, por ahora, contamos con los controles rigurosos que debe hacerse un paciente que tuvo COVID y que ahora lo vamos a nombrar. No tenemos todavía centros especializados en post-COVID y que se dediquen exclusivamente a eso. Se necesita una gran infraestructura y se necesita una gran formación de los médicos para atender también a estos pacientes, ¿no? Entonces, hablábamos hoy de cuáles son los pacientes que pueden sufrir este síndrome post-COVID. Y acá está bien clarito. Si nos vamos, por ejemplo, al primer caso, hablamos de los pacientes con síntomas severos de internación. ¿No es cierto? Pacientes con síntomas severos, el COVID les ha pegado tan fuerte que han tenido que ser hospitalizados. ¿Cuándo se hospitalizaba un paciente o cuándo se hospitaliza un paciente? Cuando tiene algunos síntomas, pero sobre todo hay un factor que es fundamental y que es la falta de oxígeno, ¿no es cierto? La falta de oxigenación. Ese famoso saturómetro que todos conocimos hasta que llegamos a comprarlo y a tenerlo en nuestra casa. Y que el médico nos decía, bueno, si bajás de tanto tenés que venir a internarte, ¿no? De 90, de 88, 90, 90. No, tenés 96, todavía podés quedarte en tu casa. Entonces, el primer caso es el paciente que tuvo síntomas severos y que requirió una internación. El segundo caso son los pacientes con síntomas moderados, o sea que han tenido síntomas, han requerido una internación, pero su internación no requirió, por ejemplo, una terapia intensiva, no requirió el uso de un respirador, el cual sabemos que una vez puesto, cuando una persona ingresa a un respirador, hay un 70-80% de posibilidades de que no pueda salir más de ese respirador y que no tenga un buen desenlace. El tercer caso, como les decía, es el paciente que tuvieron síntomas leves, fueron a la consulta, se le hizo la PCR, dio positiva, pero tenía fiebre, tenía dolores musculares, dificultad para tragar, un poquito de sensación de falta de aire, entonces era preferible que permanezca en la casa y que sea controlado periódicamente y que ante la aparición de algunos síntomas, como la fiebre alta, como el decaimiento, la imposibilidad de alimentarse y sobre todo la falta de aire, motivaba la internación. Y el último caso que yo quiero que presten mucha atención es el que está acá abajo, el que dice leves, ¿no es cierto? ¿Por qué? Estos pacientes que dicen leves son esos que no se internaron, que estuvieron prácticamente asintomáticos. Son los que se aislaron porque un miembro de la familia tuvo COVID, se hisopó, también le dio positivo el COVID y no tuvo ningún síntoma. Entonces, bueno, yo no tuve ningún síntoma, no tuve falta de aire, no tuve dolores, no tuve artralgias, no tuve un problema cardíaco, no tuve un problema de coagulación, entonces yo no voy a tener el síndrome post-COVID. No, también es otro de los
potables, ¿no es cierto?, como para ser atacado, digamos, por este síndrome. Entonces, bien claro, desde el más leve, el que no tuvo ningún síntoma de COVID, hasta el más grave, que estuvo en un respirador y logró salir, cualquiera de esos 4 estamentos, cualquiera de esas 4 franjas, puede sufrir este síndrome que hablamos, que es el síndrome post-COVID, y que se va a presentar 2 o 3 meses después de haber padecido la enfermedad. Después hablamos si vacunas, si no vacunas, eso es otro tema. Bien, pasada la fase aguda de la enfermedad, o sea, ya el paciente dado de alta, tanto el que estuvo internado como el que no estuvo internado, como el que estuvo asintomático, y dijeron, bueno, ya pasaron los 14 días, podés volver a estudiar, podés volver a trabajar, es donde pueden empezar a aparecer los síntomas. 15 días, 20 días, un mes, 45 días después, y cuando esos síntomas persisten por más de 2 o 3 meses, estamos en presencia del síndrome post-COVID. O sea que eso es consecuencia de la enfermedad que padecí, de la enfermedad que tuve, que en ese momento me maltrató o no, pero ahora me va a molestar bastante. Y de eso estamos hablando, de esos pacientes que se transforman en pacientes crónicos y que van a requerir asistencia periódica, frecuente, médica, kinésica, de rehabilitación y en centros especializados. La sensación, dicen las personas que lo padecen, es como estar en una montaña rusa. Hoy tengo un montón de síntomas, después viene una semana de calma, después vuelvo a tener síntomas, después baja de nuevo y así esto no termina nunca. Y me hago las PCR y son todas negativas porque ya no tengo la enfermedad. Pero sí tengo algunos síntomas que me quedaron o que me aparecieron después de haber padecido la enfermedad. De allí la importancia de conocerlos bien, de allí la importancia de hablar sobre los controles que se deben hacer, de que terminó la enfermedad y dice, no, me voy al médico, me hago un control y por 6 meses no aparezco más. No, no es así. No es lo que está pasando en otros países, no es lo que se está viendo en otros lugares y ya hay personas que están concurriendo a estos centros, ¿no es cierto? En algún momento los tendremos en nuestro país porque es tanta la afectación que hubo en el mundo que la gente que ya lleva 2 años prácticamente de enfermedad ya está padeciendo estos problemas. Si consideramos que la enfermedad dura 15, 20, 30 días y hay gente que la tuvo hace 1 año y medio, hay gente que está pasando por el síndrome post-COVID, ¿no? Les comento que hay estudios de la semana pasada, los estudios publicados hace 1 semana por universidades de Estados Unidos, de Suecia, países que están muy avanzados en el estudio y en conocer el virus, revelan que estos síntomas que estamos hablando pueden llegar hasta 55 o 60. En ellos van la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de garganta. Ahora vamos a nombrar los más importantes. Pero imagínense una persona que estuvo hospitalizada por padecer la enfermedad, en ese famoso síndrome post-COVID, puede tener alguno o varios de estos 55 síntomas. O sea que es un ámbito, es un universo muy grande y del cual es difícil escapar, ¿no es cierto? Entonces es bueno que conozcamos de antemano, que sepamos, como yo siempre digo, no para alarmar, no para preocupar, sino para alertar, para que no nos agarre con la guardia baja, para saber que si yo tuve COVID y me siento perfectamente bien, estoy trabajando, igual me tengo que seguir haciendo los controles e igual me tengo que seguir cuidando, porque puedo también volver a contraer la enfermedad, ha pasado. Hay gente que ha sido dado de alta después de haber padecido la enfermedad y que tiempo después vuelve a la consulta y tiene todos los síntomas y le hacemos una PCR y vuelve a dar positivo y vuelve a tener que internarse. Entonces que es una enfermedad que uno nunca termina de conocerla bien, ¿no?
Estos estudios que les comento, que fueron publicados han salido de universidades muy prestigiosas y han sido publicadas en revistas prestigiosas como The Lancet, que todo ya el mundo la conoce porque hablamos mucho del Lancet y otras revistas que con el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Llegar a publicar en el Lancet es como decir, bueno, esta es la verdad, esto es lo que hay que hacer, o por lo menos hacia aquí va la mayoría, esto está comprobado, hay evidencia científica de que es así, cuando una publicación llega a The Lancet. Estos estudios sugieren que tanto los médicos como la población deberán estar muy atentos, ¿no es cierto? Deberán estar muy atentos y prestar especial atención a la aparición de estos síntomas para que las personas afectadas puedan acceder a un tratamiento, a una terapia adecuada en tiempo y en forma. O sea, si yo tuve la enfermedad, sé perfectamente cuáles son los síntomas que puede presentar una persona después de la enfermedad, entonces cuando me aparezcan esos síntomas, yo no diga, bueno, es un resfrío, es una alergia. No, puede ser uno de los síntomas del post-COVID y tengo que empezar a controlarme y tengo que empezar a cuidarme porque puedo entrar en ese universo que estamos hablando, ¿no? La idea es llegar, conocer para llegar en tiempo y en forma. Se han investigado en estas universidades que les decía que estos síntomas persistentes son leves, son debilitantes o pueden ser también muy mayores y que pueden durar de semanas a meses. Incluso hay gente que lleva más de un año padeciéndolos. Siempre que hablemos después de haber superado la etapa o la enfermedad inicial COVID-19. Queda claro entonces que una cosa es la enfermedad y otro es ese conglomerado, ese universo de síntomas que van a aparecer a los 2 o 3 meses y con los cuales puedo convivir meses, años, todavía no lo sabemos porque recién en noviembre van a ser 2 años de que empezó esto, ¿no es cierto? O sea que una enfermedad en 2 años uno no la puede conocer demasiado más allá del avance y de la tecnología de que dispone hoy la ciencia, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar un poco de cuáles son esos signos y cuáles son esos síntomas a los cuales tengo que estar atento. Si yo soy una persona que tuve la enfermedad, que estuve internado en una terapia intensiva, que me pusieron un respirador y que logré salir de ese respirador y recuperarme, lo mío no está terminado, está terminada la enfermedad. Ahora, pueden aparecer después las secuelas. Si soy una persona que estuvo internado porque tuve algunos síntomas no tan graves como para entrar a un respirador, tengo que estar alerta. Si soy la persona que estuve con algunos síntomas, como toda mi familia en mi casa, y que no requerí ninguna internación, tengo que estar alerta. Y si soy esa persona que no tuvo ningún síntoma, pero tengo la PCR positiva, o sea, quiere decir que tuve la enfermedad, tengo que estar alerta. Y a ellos va dirigido, a ellos y a sus familias, va dirigido este tema de hoy, ¿no es cierto? Para que estemos alerta, para que miremos, observemos, no tomemos a la ligera, pero es una advertencia que va no solamente a la población, viene hacia nosotros, hacia los médicos, y sobre todo hacia los médicos en determinadas especialidades que son los que más van a ver a estos pacientes. Está demostrado que una persona que haya padecido cualquiera de estas etapas de COVID o cualquiera de estas clases de COVID, digamos, el síntoma más frecuente en aparecer o en persistir después de una internación es la fatiga, o sea, el cansancio. Estamos hablando de entre un 58 a 60% de la población que ha padecido COVID puede presentar tiempo después
signos de fatiga, cansancio, se conoce también como astenia, como adinamia, o sea, ganas de no hacer nada, ganas de no levantarme de la cama, falta de estímulo, falta de fuerzas, pérdida de las emociones. Esa es la que se lleva los laureles, casi un 58 a 60%. El segundo en orden de mérito, podríamos decir, como estamos viendo acá, es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza se va a presentar en el síndrome post-COVID en aproximadamente un 44% de la población. Dolor de cabeza, desde muy leve hasta algo muy, muy importante como puede ser una crisis migrañosa, ¿no es cierto? Que hemos hablado ya también de la migraña. Trastornos de la atención. Y en este 27-30% está centrado unos problemas quizás más graves. Uno dice trastornos de la atención, me pongo desatento. No, trastornos de la atención quiere decir que puedo empezar a perder la memoria, a olvidarme de las cosas, puedo tener esa famosa niebla mental que se habla, ¿no es cierto? Esa laguna mental que nos han contado los pacientes que tuvieron internados, que a veces notaban como que no sabían qué les pasaba, dónde estaban, si estaban en su casa, si estaban en un sanatorio, si estaban en un hospital, no sabían si estaban enfermos o no sabían qué estaban haciendo ahí, desconocían a la gente que los iba a atender, no los conocían, no recordaban sus nombres, pedían que se le vuelva a explicar todo lo que le estaba pasando. Eso es lo que se conoce como trastornos de la atención o la niebla mental. También la caída del cabello. Se vio que mucha gente en el periodo agudo de la enfermedad, inclusive, cursando la enfermedad, ha perdido totalmente el cabello. Y después lo empieza a recuperar en forma muy lenta y a través de meses quizás. Eso lo hemos visto también. Se ha visto, hay ejemplos muy claros de personas famosas que han pasado por esta enfermedad, que han quedado totalmente calvas y que después empiezan a recuperar, ¿no es cierto? No con un tratamiento, sino simplemente recuperándose de la enfermedad. Y algo que prácticamente ha tenido la mayoría, y a veces como únicos síntomas o signos, que son la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Hay gente que ha tenido COVID hace 6 meses, un año, y todavía no tiene gusto ni tiene olfato. Lo han perdido y no lo han recuperado, o lo han recuperado parcialmente. Y a veces el motivo de consulta al médico fue al otorrino porque no sentían los olores, o fue a un clínico de cabecera porque cada vez que comía algo no le sentía el gusto. Bueno, se hacía una PCR y resulta que tenía la enfermedad, y cursaba la enfermedad solamente con esos síntomas. Algunos a los 15 días recuperaban totalmente el gusto y el olfato, y en otros hubo que hablábamos recién, hay gente que ha tenido COVID y van 3, 6 meses y no ha recuperado el gusto ni el olfato, o lo ha recuperado parcialmente. Entonces hay que estar atentos a estos síntomas, porque estos son los disparadores que tienen que motivar una consulta y decir: yo tuve COVID hace 3 meses y ahora tengo un dolor de cabeza que me persigue, que me perturba, que un día me duele, un día no, un día sí, un día no. Y tiene que ponerse a hacerse los controles médicos muy rigurosos y muy periódicos, muy frecuentes, con la frecuencia o la periodicidad que lo determinen su médico, y cuáles son los estudios que se van a hacer, ¿no? Esos son los más significativos. Y después, si hablamos por afectaciones de órganos, de aparatos, digamos que el más afectado de todos es el aparato respiratorio, es el que más golpeado queda. Cuando ingresa un paciente con una sospecha de la enfermedad a un centro de salud, aparte de algunos síntomas, lo primero, y aparte de hacerle la PCR, lo primero que se hace es una radiografía o una tomografía del pulmón. Y se ven en esas tomografías, se ven las que se llaman imágenes
en vidrio deslustrado o imágenes en vidrio esmerilado. ¿Vieron esos vidrios que no son transparentes, que son como granulados, que impiden que uno vea del otro lado? Bueno, así queda el pulmón. Es más, a veces nos encontramos con que le hacemos la tomografía a un paciente porque sospechamos que tiene COVID y tiene esa tomografía y vemos esos signos y la PCR por ahí da negativa. ¿Qué hacemos con ese paciente? Esperamos 24, 48 horas y le volvemos a repetir y hay un 99% de que en ese momento la PCR dé positiva. Recuperar ese pulmón que ha quedado prácticamente fibrótico, fibrosado, acartonado, imagínense una persona que era totalmente sana hasta antes de contraer la enfermedad, cursar la enfermedad y encontrarse con que le funciona un 50% de su capacidad pulmonar, es bastante difícil de sobrellevar, ¿no es cierto? Entonces hay que prestar atención a eso. ¿Cómo se manifiesta a nivel respiratorio? ¿Cómo uno puede saber una persona que tuvo COVID que debe empezar a controlarse en serio? Cuando empieza con una tos persistente, o sea, cuando empieza con esa tos seca, una tos molesta, una tos como del fumador que no para y tose, y la gente te empieza a mirar porque si, pará, estás tosiendo y estamos todos acá cerca. Los dolores pleuríticos. ¿Qué son los dolores pleuríticos? Los dolores pleuríticos son esas, lo que llamamos los médicos las puntadas de costado, son como pequeñas sensaciones que uno tiene la idea de como que le clavan un puñal en la costilla, entre costilla y costilla, ¿no es cierto? Se llama puntada de costado. Eso es muy característico. Lo que duele es la pleura, o sea, la capa que está entre el pulmón y la parrilla costal. Obviamente que hay una menor capacidad pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que uno ya no tiene esa capacidad para caminar los 7, 8 kilómetros que caminaba. Sí, caminaba. Con suerte llega a la mitad. Y esa persona que no hacía ninguna actividad, quizás con suerte pueda caminar hasta el baño, ¿no es cierto? O sea, uno pierde la capacidad funcional pulmonar. Quiere decir que es como que hubiese perdido parte del pulmón, como que se lo hubieran sacado. Esa parte está fibrosada, entonces se manifiesta por un cansancio fácil, forma parte de esto que estábamos hablando. Obviamente que aparecen también los broncoespasmos en gente que nunca ha tenido broncoespasmos. ¿Sí? Pero si yo no soy asmático, ¿por qué voy a tener un problema si yo nunca tuve asma, nunca tuve broncoespasmo y ahora de golpe, haya o no haya cambio de clima, haya un factor alergénico, yo de golpe comienzo, se me cierra el pecho y tengo que ir a hacerme una nebulización o hacerme un puff con un aerosol porque se me cierra el pecho, ¿no? Y también por último, ya el grado máximo, que es lo que sería la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es cuando el pulmón está totalmente acartonado, duro, rígido, como les decía, y entonces estamos en presencia de lo que se llama, se lo conoce como fibrosis pulmonar. Un pulmón que prácticamente tiene muy poca capacidad funcional y uno tiene muy limitada su actividad. Esos son los síntomas a nivel pulmonar que pueden aparecer en una persona que ha padecido COVID y a lo mejor 3 meses, 4 meses, 5 meses después puede comenzar con estos síntomas. Bien, recuerden que estamos hablando del síndrome post-COVID, o sea, el que lo padecen las personas que ya han superado a la enfermedad, que va a ser muy frecuente y que vamos a hacer ahora una pequeña pausa y vamos a terminar de definirla bien a la enfermedad y ver qué cosas tenemos que hacer. Recuerden que pueden comunicarse como siempre por vía mensaje de texto, por WhatsApp, están los números en pantallas, 3764-1455-53. Vamos a tratar de responder las preguntas que hayan sobre esto y las vacunas, que vamos a hablar un poquito ahora. Y que nos quedan otro universo que ver, el universo cardíaco, el neurológico. Así que no se vayan, tenemos un par de minutos y ya volvemos con síndrome post-COVID.